Gracias, mi hermano Samuel. Vamos a recibir, hermanos, a nuestro hermano David, que él es el programado en este momento. Mi hermano David, el micrófono es suyo. Muchas gracias, hermano Abraham Gordillo, y muchas gracias a todos nuestros hermanos que el día de hoy nos permiten estudiar juntos la santa palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar a que busque en la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Y me acompaña allá en casa a darle lectura del verso 1 al verso 21. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 21. Yo voy a leerlo de manera corrida y usted allá en casa, acompáñeme con una lectura a alta voz. Y vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 21, dice así la palabra de Dios. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá.
y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Amén. Por favor, póngase cómodo allá en casa. El título de la meditación de esta tarde: el rescate, el plan de salvación. La semana pasada hicimos o iniciamos el ciclo de estudio llamado las pláticas prebautismales, abriendo este espacio para todas las almas que han iniciado a escuchar la palabra de Dios. Nuestra intención y nuestro deseo es poner a su alcance el hermoso mensaje de salvación que encontramos en la palabra de Dios. Para toda la iglesia de Dios, siempre escuchar estos hermosos mensajes son un alimento espiritual para nuestra alma, y nuestro deseo es que solidifiquemos este conocimiento, abracemos con todo nuestro ser el grande amor de Dios, y que podamos alimentar nuestro espíritu con aquel pacto tan hermoso que todos los que conformamos la iglesia de Dios hicimos en las aguas del bautismo. En esta tarde, al estudiar este tema, recordamos que iniciamos la semana pasada con el tema que llevó por título la creación y la caída del hombre en el pecado. Cuando hablamos de el reino de la muerte, el reinado de la muerte, la semana pasada recordamos cómo Dios creó al hombre con tanto amor, hizo la creación con un amor inmenso, con el propósito de conformar una familia de hijos de Dios. La semana pasada estudiamos la manera tan terrible en la cual el hombre cayó en pecado. Lo recordamos al leer Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer comen de aquel fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Y nosotros aprovechamos para hacer la aclaración. El pecado en el hombre y la mujer se genera por la desobediencia, porque Dios les había dicho que no comieran de este árbol. Sin embargo, el hombre y la mujer comieron de este árbol de ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre y la mujer tienen conocimiento del bien y del mal, es decir, que ya son conscientes de la diferencia entre lo bueno y lo malo, ciertamente el intento del corazón del hombre tiende hacia el mal. Sin embargo, hacemos esta aclaración: conocer el bien y el mal no es un pecado. Lo podemos decir porque Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio, y podemos ver que conocer el bien y el mal no es un pecado. El pecado en el hombre fue no haber obedecido a la palabra de Dios. Y de esta manera, los padres ahora heredamos a los hijos la capacidad de conocer el bien y el mal, pero llegada la juventud, mientras son niños, podemos decir que el hombre solamente es en esta etapa en la que sigue guardando aquella imagen de limpieza, de pureza de parte de Dios. Llegada la juventud, en la adolescencia, el intento del corazón del hombre tiende hacia el mal, porque se le cae el velo de los ojos, y al conocer el bien y el mal, el intento del corazón del hombre es malo.
desde su juventud, ¿sí? Esto lo estudiamos la semana pasada y recordamos que allá en Romanos capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía un propósito: conformar una familia de hijos de Dios, una familia de hijos que reflejaran su imagen, la santidad, la limpieza, la inocencia. Pero vimos cómo al heredarle el hombre la capacidad a su descendencia de conocer el bien y el mal, ya solamente en sus años tempranos el hombre es limpio, no hay maldad en él. Irremisiblemente llegada la juventud, todos los hombres que hemos vivido sobre la tierra tenemos esa tendencia al mal y pecamos. Y por haber pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no aptos para sus planes, no aptos para formar parte de la familia de Dios. Ahí terminamos la semana pasada nuestro tema, haciendo este resumen, esta reflexión, dando este contexto. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué fue lo que pasó? Porque cuando el pecado llegó a la vida del hombre y está este reinado de la muerte, hay muchas cosas más que es importante aclarar, establecer y dejar en el entendimiento para entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. El hombre queda destituido de la gloria de Dios, pero no solamente queda destituido de la gloria de Dios. Realmente acontece lo siguiente. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 4. El diablo, aquella serpiente antigua, haciendo su obra para dañar los planes maravillosos de Dios y dañar el motivo de la creación, que es al hombre. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4, en el verso 4, en los cuales, hablando de los hombres, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo, Satanás, está haciendo su obra en toda la humanidad, está influyendo en toda la humanidad y está cegando el entendimiento del hombre, de tal manera que el hombre ha llegado al grado, como estudiábamos la semana pasada, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. El entendimiento del hombre queda totalmente entenebrecido. El diablo sigue haciendo su obra con la humanidad, con la simiente del hombre. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás está cegando el entendimiento. Satanás está engañando a todo el mundo. Es decir, el diablo está trabajando desde entonces. Engañó a la mujer, a través de la mujer engañó al hombre, y como viene la descendencia de los hombres, viene Satanás cegando el entendimiento, engañando a los hombres. A todos los hombres en su juventud se les cae el velo de los ojos, materia prima para Satanás, quien engaña al hombre y lo hace cometer toda suerte de pecados. Cuando el hombre cae en el pecado,
La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo nos dice, segunda Timoteo capítulo 2, verso 26, en la condición en la que queda el hombre cuando cae en pecado. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 26. Y se zafen del lazo del diablo, y ponga mucha atención, en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, que cuando todo hombre es engañado de Satanás y Satanás lo hace caer en pecado, el hombre queda sometido, esclavizado por Satanás en el pecado. La semana pasada decíamos, cuando el hombre queda esclavizado en el pecado, ya no hay forma de salir del pecado y queda preso bajo el yugo de Satanás por el pecado. Y dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte. Lo estudiábamos y aunque estamos vivos, estamos muertos ante la presencia de Dios. Jeremías capítulo 2, verso 22 nos lleva a una declaración que es muy importante establecer en esta tarde. Porque es muy importante poner el contexto y establecer de dónde venimos y a dónde vamos. Dice Jeremías capítulo 2, verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. No hay forma de que el hombre pueda quitarse el pecado. Y esto es muy importante establecerlo en esta tarde. Lo que estudiábamos la semana pasada, el reinado de la muerte, se refiere justamente al reinado de Satanás sobre toda la humanidad, sometiéndole a la humanidad a cadenas de ignorancia de las cosas de Dios, tinieblas de ignorancia de la palabra de Dios, cadenas de esclavitud en el pecado, cadenas en las cuales tiene sometida a la humanidad, sentenciada a muerte. Y en pocas palabras, nadie puede salir de esa situación por su propia voluntad. El pecado queda sellado y no hay forma de quitarlo por nuestros propios méritos. Si yo le pido perdón a Dios, vamos a hacer a un lado ahorita el tema del bautismo. Si yo le pido perdón a Dios sin haberme bautizado, sin quererme bautizar, la pregunta que le hacemos a todos los que estamos estudiando la palabra de Dios, mándeme su respuesta en el chat de Facebook. Si yo le pido perdón a Dios sin bautizarme, sin quererme bautizar, ¿puedo alcanzar el perdón y la misericordia de Dios? A todos mis hermanos en Providencia que han escuchado estos temas, también ponga su respuesta, será muy interesante escucharle. Pero qué importante tener la claridad de este estudio. Porque decimos que Dios es amor, Dios es misericordia. Hermano, si yo le pido perdón a Dios, ¿no me va a perdonar? Empiezan a llegar aquí algunas respuestas. Nuestro hermano Emanuel Arteaga dice, no. Nuestra hermana Damaris Cruz dice, no. Nuestro hermano Alfonso Díaz dice, no. Nuestra hermana Angie Cuadros también dice que no. Miguel Ortiz, no. Yolanda Caballero, no. Ana García comenta,
Un corazón contrito y humillado Él no desechará. Elizabeth Carvajal dice no. Pedro Martínez no. Elizabeth Sánchez no. Bueno, la respuesta correcta, como lo comentan nuestros hermanos, es no. Porque la paga del pecado es la muerte. E irremisiblemente, el hombre cuando peca, su pecado queda sellado y no hay forma de salir del pecado. Esa es la ley de nuestro Dios. Nuestra hermana Nadia Cruz dice, yo digo sí, pero no significa que será salvo. Bueno, mi hermano Gabriel Carvajal dice, sí, ver el ladrón crucificado. Bueno, ya podremos estudiar algunas acepciones muy puntuales o entre lo que significa aquellos casos especiales. La respuesta es, hermanos, no, la paga del pecado es la muerte. Y el hombre no puede por sus propios medios salir de esa condición. Por eso estamos diciendo que el diablo aprisiona a toda la humanidad en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia. Y ahí tiene a la humanidad ignorante de las cosas de Dios, la tiene esclavizada en sus pecados, y el hombre sin darse cuenta ahí está viviendo con una sentencia de muerte, sin poder salir por sus propios medios de esa condición. Nuestra hermana Vicky Palafox dice no. Nuestra hermana Rachel Aras Martínez, sin bautismo no hay perdón. Tenemos que volver a nacer en espíritu, agua y fuego. Muy bien, Yolanda Caballero, saludos de paz, hermano desde Veracruz, pero no nos manda una respuesta. Bueno, la respuesta bíblica es no, hermano. No hay forma que el hombre salga de esa condición. La paga del pecado es la muerte. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra e inicia su ministerio, vea cómo se describe el escenario donde el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Evangelio según Mateo, capítulo 4, del verso 4. Evangelio según Mateo, capítulo 4, perdón, del verso 14 al verso 16. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. ¿Cuándo les esclareció la luz? Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Vea, cuando el Señor inicia su ministerio, se está describiendo el escenario. El pueblo asentado en tinieblas y los que estaban sentados en sombra de muerte, porque esa es la condición del mundo. El mundo que está bajo el reinado de la muerte, donde Satanás tiene a la humanidad, así se le conoce: tinieblas de ignorancia, cadenas de pecado, sentencia a muerte. Desde que en aquella ocasión Satanás engañó a la mujer hasta nuestros días, todos los que hemos vivido sobre la faz de la tierra hemos pecado. No ha habido justo, ni aún uno, que desde su nacimiento hasta su muerte no haya pecado. Claro, está exceptuado nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, el hombre nada puede hacer para salir de esa condición. Dios tuvo que diseñar un plan para rescatar al hombre,
A este plan de rescate le llamamos el plan de salvación. Un plan que nuestro Dios diseñó desde el principio, desde que el hombre cayó en el pecado. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento existe el plan de salvación? Si usted fue observador y puso atención, el hombre inmediatamente cuando detecta, porque se le cae el velo de los ojos y detecta que está desnudo y se hace vestidos vestidos con hoja de higuera para tapar sus vergüenzas. El Señor después le hace vestidos. Pero lo que dice Génesis capítulo 3, verso 21, dice que aquellos vestidos que el Señor le da al hombre eran del siguiente material. Génesis capítulo 3, verso 21, dice, antes de sacarlo incluso del huerto del Edén, dice la palabra de Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Qué importante es resaltar que la palabra de Dios está llena de mensajes, está llena de figuras. Y prácticamente desde este momento, con este simple y sencillo acto de vestir al hombre con túnicas de pieles, nuestro Dios ya está mandando los mensajes. El hombre cayó en pecado, pero habrá un rescate, habrá una salvación, habrá un momento para que el hombre salga de esta condición de la cual no puede salir por sus propios méritos. Usted me podrá preguntar, hermano, ¿en dónde está viendo usted todo este mensaje? El mensaje está en que aquellas pieles con las que el Señor hace las túnicas para vestir al hombre y a la mujer eran del siguiente material. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Perdóneme, Apocalipsis capítulo 13, verso 8 y verso 9. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 y verso 9, donde se nos dice, todos los que moran en la tierra le adoraron. Se está hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo fue muerto el Cordero? El cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquellas pieles con las cuales el Señor está vistiendo al hombre y a la mujer son pieles de Cordero. El mensaje que el Señor está enviando a través de esta acción es que habría un Cordero que vendría a tapar nuestras vergüenzas. Habría un Cordero que vendría a tapar nuestras iniquidades. Habría un Cordero que vendría a tapar nuestros pecados. Las pieles con las cuales se hacen aquellas túnicas, no hay ninguna duda, eran pieles de Cordero. Y desde entonces, desde el mismo momento en que el hombre cae en pecado, inmediatamente nuestro Dios diseña un plan de salvación y empieza a mandar mensajes a través de los diferentes momentos. A Adán y a Eva los viste con pieles de corderos para tapar sus vergüenzas. Más adelante empiezan los sacrificios para la expiación de los pecados. Animales limpios, corderos, mensajes que se mandan a toda la humanidad con los sacrificios que está elevando Noé, que está elevando Abraham. Más tarde, la casa de Israel, cuando va a salir de Egipto, en la Pascua, hay que sacrificar un cordero sin defecto, macho de 1 año. Usted va a encontrar la historia en Éxodo capítulo 12, en donde la sangre del cordero se pondría en los dinteles de la puerta.
Ahí viene la mortandad. Pero donde la muerte vea la señal de la sangre del Cordero, ahí no iba a haber daño. Son mensajes que se están enviando en todo el Antiguo Testamento. Por eso la palabra de Dios dice, el que tenga oído para oír, oiga. Son los mensajes, los misterios de la palabra de Dios. Y en la antigüedad, los profetas anunciaban justamente al Mesías que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 53, y vea de qué forma lo describe el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, del verso 3 al verso 7. Un plan para rescatar al hombre desde el mismo momento de su caída. Dios se apresura a salvar al hombre de sus pecados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo el Antiguo Testamento nos estaba anunciando el plan de salvación. Todo el Antiguo Testamento estaba anunciando el rescate. Todos los rituales judíos nos estaban anunciando al Salvador del mundo en la figura del Cordero sacrificado para la expiación de los pecados. Sin embargo, la palabra de Dios, con toda la claridad con que nos habla, nos dice, se estaba solamente anunciando, se estaba solamente avisando, porque la realidad es la siguiente. Hebreos capítulo 10, verso 1 y verso 4 aclara. Ante todos estos avisos, ante todos estos anuncios que vienen en la ley o en el Antiguo Testamento, recuerde que la palabra ley normalmente en su mayoría de casos representa al Antiguo Testamento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no puede? Verso 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Solamente se está anunciando al Salvador. Solamente se está anunciando a aquel que va a venir. Solamente se está dando una notificación, un aviso. Realmente los corderos, los toros, las palomas, todos los sacrificios nunca quitaron los pecados. El hombre celebraba sacrificios porque había fe en su mente y en su corazón. Porque la palabra de Dios le instruía que así lo hiciera. Ellos por la fe lo hacían así. La realidad es que nunca quitaron los pecados.
porque estaban viendo hacia la sombra de los bienes venideros. Dice Colosenses capítulo 2, más la sombra, la ley es la sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Evangelio según Juan capítulo 1, verso 29. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, dice Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día ve Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Los otros animales no lo quitan. Los otros animalitos en los sacrificios no lo quitan. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, este sí lo quita. Este es el Cordero anunciado en las pieles con que se vistió a Adán y a Eva. Este es el Cordero anunciado en la Pascua. Este es el Cordero anunciado en los ritos judíos por la expiación del pecado. Este es el Cordero anunciado por el profeta Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Este es el Cordero anunciado, este sí lo quita. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte tan cruenta, tan cruel, porque el Señor estaba cargando con su muerte el pecado de toda la humanidad. Y así como decimos, si el hombre, aunque pida perdón, no puede quitarse su pecado porque su pecado está sellado y el hombre nada puede hacer. Dios en su infinito amor y misericordia sí pudo hacer algo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga lo que perdió aquel día cuando el hombre y la mujer pecaron, mas tenga vida eterna, que vuelva a tener la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Hermano, ¿no hay otra manera? ¿No hay otra forma? ¿No hay otro camino? Hechos de los Apóstoles capítulo 4, del verso 10 al verso 12, la palabra de Dios nos aclara. Y por eso hemos titulado a este ciclo, un ciclo de pláticas prebautismales, porque lo que estamos anunciando justamente es lo siguiente. Se está predicando a los judíos, los cuales crucificaron al Señor. Y está hablando el apóstol Pedro, y dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11, hablando de Cristo Jesús, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y hace esta aclaración, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, mi hermano, no hay otra forma de alcanzar la paz con Dios. La paga del pecado es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre Celestial, viene a dar su vida y a hacer un pacto con toda la humanidad. La paga del pecado es la muerte. El Señor Jesucristo, dice Mateo 20:28, vino a servir y a dar su vida por rescate
de muchos, de toda la humanidad. Este es un plan diseñado desde la fundación del mundo prácticamente. ¿Ve usted el grande amor de Dios en este acto? Dios no se limitó. ¿Cuán grande ha sido el amor de Dios? Por una simple y sencilla razón. Dice Romanos capítulo 5, verso 8. Y aquí es donde para el mundo gentil, en aquella época, era una locura. Los dioses de la época eran dioses fuertes, castigadores de la humanidad, se servían del hombre. Pero ¿quién es este Dios que desciende a la tierra y se vuelve hombre y viene a dar su vida por la humanidad? Es una locura. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, potencia de Dios. Verso 8 de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios engrandece su caridad para con nosotros por esta simple razón, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En pocas palabras, porque sin merecerlo, porque ciertamente somos pecadores, porque ciertamente nuestras obras son dignas de muerte, porque ciertamente nosotros merecemos morir. Qué grande amor de Dios, que sin merecerlo, no perdonó a su propio Hijo y lo ofreció para rescatar a una humanidad caída, a una humanidad llena de pecados, llena de maldad, sometida al yugo y a las cadenas del pecado bajo el yugo de Satanás. Cuán grande amor de Dios, que sin merecerlo, de ahí nos está llamando el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 15. Qué maravilloso amor de Dios, tan grande. Nuestra mente no lo alcanza a comprender. ¿Cómo es posible que da a su propio Hijo para rescatar lo que se había perdido? Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 5, hablando justamente de que es por gracia, porque no lo merecemos. Es un regalo, es un don. Dios no se limitó. Qué regalo tan maravilloso. Y con la muerte de Cristo Jesús inicia el reino de gracia. De ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, como si el apóstol Pablo nos dijera, acuérdate, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, el diablo que sigue engañando, que sigue influyendo sobre toda la humanidad, sigue cegando los entendimientos del mundo. Pero déjeme decirle, verso 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Verso 4, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8 y verso 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros,
Es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El que Dios haya ofrecido a su propio Hijo es un regalo para toda la humanidad. Es un regalo maravilloso de amor, porque Dios amó de tal manera al hombre que no se limitó en ofrecer a su propio Hijo para rescatar al hombre de esa condición. Nadie tuvo que hacer nada. Es un regalo, porque nosotros no teníamos ningún mérito. No lo merecíamos. El hombre pecador lo que merece es la muerte. Pero qué maravilloso regalo. En el infinito amor y misericordia nos da Dios. En el infinito amor y misericordia de Dios nos da. De tal manera que empieza el reinado de la gracia, el reino de gracia. Desde entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios que se hicieron en la antigüedad, que apuntaban hacia el Salvador del mundo, todos los sacrificios donde se ofrecieron animales para la expiación de los pecados, que apuntaban hacia el Salvador del mundo. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, el que realmente paga por la expiación de los pecados es Cristo. Todos aquellos sacrificios son válidos, son respaldados por la muerte del Señor. Se perdonan los pecados a todos los antiguos que apuntaban por la fe, quizás sin saberlo, en el Salvador del mundo. Y desde entonces en adelante se abre el nuevo pacto. Ya no hay que seguir sacrificando animales, porque ahora el Salvador del mundo ya está entre nosotros. Todos los ritos que nos lo anunciaron han cumplido su cometido. Nos han avisado de la llegada del Salvador del mundo. Nos han anunciado de que hay salvación en Cristo Jesús. Hermano, yo quiero participar de esta salvación. ¿Cómo puedo alcanzar esta bendición tan grande de poder alcanzar el perdón de los pecados, salir de la esclavitud en que Satanás me tiene sometido? Solamente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23. Se tiene que hacer un pacto. Los rituales antiguos, la ley es el viejo pacto. El hombre lo hizo a través de los rituales, de los sacrificios, de los animales, apuntando, visualizando hacia la promesa del Salvador del mundo. En la actualidad, nosotros tenemos que celebrar un nuevo pacto, el pacto que se hace en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cómo puedo echar mano de esta bendición? Romanos capítulo 3, verso 23 al verso 25. Ponga atención, por favor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Pero el día de hoy continuamos la lectura. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención. Redención significa liberación. Por la liberación que alcanzamos, que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En este pacto, en el pacto que el hombre celebra con el Señor nos pregunta, a ver, ven, tú y yo vamos a hacer un pacto. ¿Qué debes? Señor,
Se me ha dicho que la paga del pecado es la muerte. El Señor observa en nuestro libro, nuestra vida, donde están todas nuestras obras. Recuerde que vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. Cuando el Señor vio mi vida y empezó a hojearla y dijo: David, eres pecador, eres digno de muerte. Estás muerto en tus delitos y pecados. Yo pago por ti. Y el Señor pagó con su muerte, por la muerte de todos los pecadores. Con su muerte, el Señor paga y nos libera de todos los pecados pasados. Esa es la primera parte del pacto. El Señor nos dice: yo pago. La segunda parte del pacto también es muy importante entenderla, porque nos emocionamos con la primera parte, con el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es la segunda parte del pacto? La segunda parte del pacto es la siguiente. Romanos capítulo 6, verso 2 y verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4 dice: ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Y aquí se hace esta aclaración. El pacto se celebra en las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo vamos a recordar la muerte del Señor. Bautismo significa sepultura. Vamos a ir a sepultar al muerto. ¿A cuál muerto? A mí, porque yo estoy muerto en delitos y pecados. Vamos a un río donde corren las aguas. Bajamos a las aguas del bautismo y en el nombre de Cristo Jesús sepultamos al hombre pecador. Ahí, en ese pacto, en las aguas del bautismo, suceden dos cosas. Todos los pecados son perdonados. Y el viejo hombre, el hombre pecador, queda sepultado en las aguas del bautismo. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? En pocas palabras, somos sepultados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En las aguas del bautismo se firma el pacto. El viejo hombre queda sepultado en las aguas del bautismo. Se perdonan todos los pecados. Pero cuando se levanta el hombre, la nueva criatura, el Señor nos dice: sí, yo pagué, yo te compré. A partir del día de hoy, tú me perteneces, porque yo soy el que está pagando por tu vida. A partir del día de hoy, pierdes tu voluntad. A partir del día de hoy, yo soy tu dueño. Por eso le llamamos nuestro Señor. Señor en la antigüedad tenía una trascendencia mucho mayor que la que conocemos el día de hoy. Señor, en aquel tiempo, era el amo de la hacienda, el dueño de todos los esclavos. Lo que el Señor decía, los siervos obedecían. Por eso le decimos nuestro
Señor Jesucristo, el que nos compró. Él es el dueño de la iglesia. La compró con su sangre. Y por eso debemos de entender que en las aguas del bautismo perdemos nuestra voluntad, ahora manda el Señor. Por eso el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas son las letras más importantes del pacto. Para que el pacto realmente, hermano, tenga las dos partes. Sí, el Señor nos perdona nuestras faltas y pecados. Pero a partir de ese momento en las aguas del bautismo, nosotros estamos vendiéndonos al Señor, a aquel que nos amó primero, sin merecerlo, y dio su vida por todos nosotros. A aquel que con su sangre nos compra. Y Él es nuestro Señor, el dueño. A aquel que con amor nos rescata. De esta manera se cumple el plan de salvación. El plan de salvación, cuando el hombre escucha esta invitación, esta palabra nos rescata de la condición de pecado. Y ahora servimos a la justicia. Por eso aquí en Romanos capítulo 6, ahora también en el verso 22 y en el verso 23, se aclara. Romanos capítulo 6, verso 22 y verso 23. Fíjese bien, aquí está el pacto completo. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el pacto en estas frases tan sencillas. El Señor nos está diciendo el pacto completo, librados del pecado, pero hechos siervos a Dios y a Cristo. Y ahora el Señor nos dice, yo quiero llevarte hasta ocupar tu lugar a la vida eterna, pero para que llegues a ocupar tu lugar, te tienes que negar a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Ya no vas a hacer tu voluntad, ya no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo te diga. Y el Señor nos empieza a guiar por el camino de santificación, de servicio, de trabajo, de obediencia. Y el que manda en la iglesia no es el hombre. El que manda en la iglesia es el Señor. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo para servirle, el apóstol Pablo recuerda aquel momento con estas hermosas palabras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del verso 15 en adelante, dice la palabra de Dios. En este hermoso llamado, tratamos de resumir el rescate, el plan de salvación. ¿De dónde nos llama el Señor? ¿De dónde nos rescata? ¿Y a dónde nos permite accesar con todo este plan de salvación? Hechos capítulo 26, verso 15. Dice la palabra de Dios. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, dice el apóstol Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Y vea el rescate tan hermoso, tan maravilloso, la liberación que alcanza el hombre en Cristo Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí, dice el Señor, remisión de pecados, y vengan a tomar suerte entre los santificados. Qué hermoso llamado de parte del Señor para todos nosotros, de las tinieblas de la ignorancia a la luz hermosa del Evangelio, de la potestad de Satanás a estar ante la presencia de Dios, de venir a formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de estar sometidos al pecado, a la liberación, para venir a formar parte de la suerte de los santos en luz. Qué hermoso llamado nos hace el Señor para venir a formar parte de su pueblo. En esta noche, la invitación es que la palabra de Dios haga su preciosa obra entre todos nosotros. Este ciclo son pláticas prebautismales. La palabra de Dios nos dice de dónde venimos y nos anuncia hacia dónde vamos. Y el día de hoy, para todo aquel que invoca el nombre de Dios, la oportunidad de venir a formar parte del pueblo de Dios, la oportunidad de venir a ser parte de la familia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 2. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Qué maravilla la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que sin merecerlo seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué maravilla venir a ser parte de la familia de Dios. Lo que el hombre perdió, lo puede volver a alcanzar. Si apelamos, si invocamos, si hacemos pacto con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Si hacemos pacto con el Señor Jesucristo, el cual puede pagar, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a Él. Él es el soberano, el dueño de la iglesia, por su amor y por su sacrificio. El Señor lo posiciona como aquel que está a la diestra de Dios. Filipenses, capítulo 2. Por ese amor tan grande, dice Filipenses capítulo 2, por su sacrificio, verso 9 y verso 10, y también el verso 11. Ahora, para todos los que hemos aceptado este llamado, Dios, dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús ahora se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por el sacrificio de tu Hijo. El día de hoy alcanzamos esta bendición. Ese es el deseo de un servidor para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Continuamos con las pláticas prebautismales la próxima semana. Y si hay alguien quien en su corazón y en su mente quiera bautizarse, háganoslo saber a través de los diferentes espacios. Denos su nombre y permítanos contactarle, si el Señor nos lo concede. Con un alma que acepte bautizarse, estaremos celebrando bautismos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo poderosa para romper las cadenas
de esclavitud en el pecado y para llamar más almas a formar parte del pueblo de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.